Los tres trabajos tendrán como moderador al doctor Marcelo Granillo. El primero de ellos lo presenta el doctor José Luis Espinosa, contador de San Salvador. La contabilidad y el ejercicio profesional en la ley 26.994. El doctor José Luis Espinosa es contador, abogado, exdocente universitario, asesor de empresas, autor de numerosos trabajos y ponencias, expositor en congresos y jornadas profesionales, dicta cursos sobre temas de su especialidad. Adelante, doctor. Antes de comenzar con la exposición del primer trabajo, quiero agradecer a la Delegación Diamante y a la comisión organizadora de la jornada porque me han encomendado formar parte del Tribunal Evaluador y creemos que lo hayamos hecho con eficiencia y con justicia. Si bien el tema es muy nuevo y todavía, como bien se ha dicho acá, hay poco material y hay poco elemento para trabajar, cabe señalar la importancia de que se hayan presentado tres trabajos, o sea que hay colegas que ya están trabajando e investigando en forma concienzuda sobre estas cuestiones. El procedimiento va a ser una exposición de 20 minutos de cada uno de los trabajos y luego habrá un periodo de 10 minutos. Pedimos a los expositores que no se excedan en esos primeros 20 minutos para que queden los 10 minutos restantes para que cada uno de ustedes puedan hacer preguntas. Como bien se ha dicho, el primer trabajo está a cargo del doctor José Luis Espinosa y lleva el título La contabilidad y el ejercicio profesional. Bueno, vamos a continuar un poco con la idea que traía el doctor Jauke en su brillante exposición. Él hablaba de la constitucionalización del derecho privado y eso realmente trajo importantes consecuencias, como por ejemplo un límite al dominio absoluto en los derechos reales, como puede ser a través de los bienes de incidencia colectiva. O sea, hoy el tema del ambiente o del cuidado del ambiente restringe un poco el derecho de ejercicio de la propiedad que, digamos, era anteriormente en el Código de Vélez era absoluto. El código, realmente, el nuevo código, ha incorporado muchísimas novedades tecnológicas, como la desmaterialización de los títulos valores, como los instrumentos sin firma, a los que llama particulares, no privados sino particulares, refiriéndose a los mails, al WhatsApp, incorpora las videoconferencias como posibilidad para las asambleas, y en materia, ni hablar en temas de derechos personalísimos, como por ejemplo las técnicas de fecundación, la manipulación genética. En familia, la familia multicultural, por ejemplo, se incorporó. Y bueno, también se trajo, porque este nuevo código, además de constitucionalizarse, lo que trae es convencionalismo. O sea, incorporó al código las convenciones, muchas de las cuales no tienen, carácter de constitucionales, como puede ser la de los derechos del niño, la de la mujer, los de los discapaces, que están reconocidos por ley, o sea, no están dentro de la Constitución. Todos temas muy novedosos, ablación de órganos, fecundación, reproducción asistida, la representación aparente, volviendo a los temas de los contractuales, muy, muy nuevos. Lamentablemente, o sea, si bien, como dijo el doctor Jauke, hemos sido consultados por profesionales de ciencia económica, hicieron caso omiso, y yo había hecho acá, a ver si lo encuentro, una pequeña imagen un poco de lo que pasó, ¿no? Eso pasó, no nos escucharon. O nos ningunearon, o sea, vemos acá la imagen, estamos pero no estamos. O sea, realmente todos los consejos nuestros no fueron tomados en cuenta. En consecuencia, en materia contable está como hace más de 50 años. O sea, no se receptó para nada todas las novedades, ni se tuvieron en cuenta las recomendaciones técnicas que se hicieron en materia de contabilidad. Y como bien comentaba él, y está incluido en este trabajo, realmente lo que pasó es que se generalizó el tema de la obligación de llevar contabilidad. Y la idea de la incorporación de este tema en este trabajo es justamente de que el Consejo, el día de mañana, pueda promover
las normas reglamentarias que están faltando, fundamentalmente poner un límite o un coto a los sujetos obligados a llevar contabilidad. En este trabajo estábamos postulando, a ver si lo encuentro por acá, la posibilidad de que, digamos, se tomen como tope, por ejemplo, las normas de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que son valores o montos muy elevados con los cuales quedarían excluidos la mayor parte de los que nos preocupan a nosotros, que son los pequeños comerciantes, los pequeños industriales, los pequeños productores agropecuarios, que quedarían desobligados de llevar contabilidad. Eso, como bien decía el doctor Jauque, va a haber que luego revisar porque realmente son valores muy altos y pueden llegar a quedar excluidos gente que no tendría que estar excluida. Con lo cual va a dar lugar a conversación y a negociaciones y a los cuales sería interesante que el Consejo forme parte para que se hagan cuestiones razonables desde el punto de vista económico y práctico, ¿no? Un tema que, digamos, también lo traigo acá, bueno, también había traído el tema del registro público, del cual ya habló el doctor Jauque, que es, salió la norma sin reglamentación y antes de tiempo, con lo cual faltaría instrumentar sobre todo la forma en que se va a registrar a aquellos obligados a llevar contabilidad que no están obligados a inscribirse en dirección de personas jurídicas, como son las asociaciones de colaboración empresaria, las uniones transitorias de empresas, los distintos contratos asociativos que están obligados a llevar contabilidad, también por caso que comentaba él de la propiedad horizontal, de los cuales están obligados a llevar contabilidad, pero no están obligados a inscribirse en personas jurídicas, con lo cual quedan excluidos de la 150. Entonces todo eso debiera ser normado, debiera ser reglamentado y sería interesante que el Consejo aporte temas respecto a todo esto, digamos, en gestiones para ver si se instrumenta. La gestión, digamos, respecto a los topes de los que quedarían excluidos sería directamente por un decreto del Poder Ejecutivo y ante el registro público, bueno, debiera instrumentarse de cuáles serían los organismos encargados de acá estaríamos. Un segundito, vemos. Un tema que también estoy trayendo en este trabajo es el tema de la responsabilidad profesional. Respecto a la responsabilidad profesional y respecto a la responsabilidad general en este momento en el nuevo código, está habiendo un debate tremendo entre dos posturas. Hay gente que discute hasta el nombre de responsabilidad, porque en el código, nuevo Código Civil y Comercial, aparece la responsabilidad como responsabilidad civil. Cuando hoy toda la doctrina y toda la jurisprudencia que estaba viendo venía ya con la idea de reparación integral del daño, o sea, hoy tendría que haberse denominado derecho de daño, no responsabilidad civil. Carlos Gersi, por ejemplo, un estudioso del tema, dice de que se volvió 200 años para atrás en el tema del nuevo código. ¿Por qué? Porque se apunta a la responsabilidad subjetiva, no a la responsabilidad objetiva, que es la que lleva a la reparación integral del daño. ¿Qué dice el código respecto a la responsabilidad profesional? Que la responsabilidad profesional es una responsabilidad subjetiva, o sea, está sujeto a calificación de culpa o de dolo. Culpa, como ustedes saben, en el caso de negligencia, por ejemplo, o de falta de cuidado, o diligencia. Todo eso quedaría dentro de la culpa y el caso de dolo en caso de que hubiera intencionalidad de producir el daño. Ahora, ese tema de responsabilidad subjetiva, que pasaría a ser objetiva en el caso de la responsabilidad de los dependientes, porque lo que dice el código es que el profesional es responsable en forma subjetiva por sus propios hechos, pero es responsabilidad objetiva respecto a sus dependientes o de los profesionales que están trabajando a su cargo o de las personas a las cuales él ha delegado el ejercicio de actividad. Con lo cual, la responsabilidad objetiva se refiere al daño concreto producido, con lo cual sería más gravosa las consecuencias de la responsabilidad del dependiente que de sus hechos propios, ¿no? Entonces,
Pero esto es toda una cuestión que en este momento está muy discutida porque en realidad todo lo que era la jurisprudencia y la doctrina hasta hoy era que iba la responsabilidad integral, la reparación integral del daño, que hoy llaman reparación plena en el nuevo código, independientemente de que haya habido intencionalidad o no, reparación integral. Entonces, por otra parte, el nuevo código respecto a la responsabilidad profesional habla de que no se responde, digamos, por los daños producto del equipamiento que se está utilizando. Esto es válido para todos los profesionales. Y también ya se está discutiendo en este momento en la doctrina de si esto no sería hasta inconstitucional, o sea, porque en muchos casos en la utilización de equipamiento puede haber, digamos, daños producidos a raíz del equipamiento y se estaría yendo en contra de la reparación integral. Así que en este tema de la responsabilidad, haciendo referencia a la utilización de equipamiento, que no sería responsable profesional. Ahora, una pregunta que está dando vuelta y sigue dando vuelta y venía dando vuelta es, porque si bien el código dice que es responsabilidad de hacer y no de obrar, la responsabilidad contractual del profesional en su trato con su comitente, el tema es de que la discusión está en el punto de, por el caso cuando se hace un balance, por ejemplo. Cuando se hace un balance es responsabilidad de servicio, o sea, de hacer, o responsabilidad de obrar porque se está ofreciendo un resultado concreto que es un balance, o una declaración jurada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa declaración jurada se presenta fuera de término? Eso no es responsable profesional. O sea, todo eso, digamos, está siendo cuestionado en este momento en la doctrina, considerando la responsabilidad profesional, digamos, si es subjetiva o es objetiva. El código dice, vuelvo a reiterar, que la responsabilidad profesional es subjetiva, pero la doctrina y la jurisprudencia venía diciendo que era objetiva, en primer lugar, porque toda la responsabilidad en general en el nuevo concepto es objetiva, y en segundo lugar, porque habría de alguna forma una responsabilidad en el obrar, por una consecución de un resultado concreto que puede ser un balance o una declaración jurada. Avancemos un poquito más. Esto es lo que decíamos hoy Estoy salteando todas unas cosas que ya estuvo comentando el doctor Hauke. Bueno, este es otro tema interesante que lo vamos a citar acá. El doctor Rosín, en un excelente trabajo con su APUER, logró que los honorarios profesionales sean considerados de orden público. El tema es que, si nos ponemos a leer esto, lo vamos a leer porque vale la pena, el artículo 1255 del Código dice: las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido oficialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente o injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. O sea que esto, en primer lugar, hoy no citó en su parte introductoria el doctor Hauke, pero en realidad el Código establece un orden de prelación de normas. El Código establece en la prelación de normas que primero rigen las normas especiales. En segundo término, rigen las normas del Código en materia supletoria, digamos, en el caso, y complementaria. Pero siempre rigen las normas que sean especiales y máximas si son de orden público, como sería en este caso. Lo que yo promovía en este trabajo, que lo vamos a ver al final de las conclusiones, es, digamos, tratar de gestionar, de alguna forma, lograr un dictamen judicial, por una vía de acción declarativa, diciendo de que los honorarios, digamos que este artículo en particular no rige nuestra provincia. Esa es una de las gestiones que se podría ir pensando,
aunque todavía en la provincia cabe destacar que no hemos reconocido oficialmente nuestra incorporación a esta norma, que estaría todavía en cuestión en debate. Bueno, la norma también establece qué pasa con los honorarios en juicios, en procedimientos. Y otro tema también que estuvo citando el doctor de la ley 19550, que después lo va a hablar seguramente el doctor Preciavale, pero ¿qué pasa en nuestra profesión? En nuestra profesión, digamos, la característica del profesional que actuaba en forma asociada era que lo hacía a través de la sociedad civil, la figura sociedad civil. El tema de que la figura de sociedad civil ha sido derogada, no existe más, no está más en el código. Entonces, ¿qué pasa con los profesionales que están asociados en forma de sociedad civil, que hasta era obligatoria en su momento? Era medio la única reconocida como figura a adoptar por los profesionales en ciencia económica y los profesionales en general. Estos sujetos quedarían incluidos en lo que él mencionaba como las sociedades del título 4 de la Ley General de Sociedades, que es la que se refiere a las que son irregulares. Podrían adecuarse, también lo prevé la propia normativa, adoptando alguna de las otras figuras societarias, o bien podrían adoptar alguno de los contratos asociativos que, como comentaba el doctor Jauque, fueron sacados de la Ley General de Sociedades, ex Ley 19550 de Sociedades Comerciales, y fueron metidos luego también en el Código Civil. Entonces, podría, digamos, o reformularse con algunos tipos reconocidos, seguir como sociedad título 4, o bien pasar a formar algunos de los contratos asociativos. ¿Qué es lo que pasa? Que la responsabilidad cambia, porque la responsabilidad es distinta del integrante de una sociedad, digamos, de lo que era una sociedad civil a lo que pasa a ser ahora la sociedad, la sociedad digamos, del título 4, donde la responsabilidad pasa a ser mancomunada. Es distinta, cambia un poco la situación. Bueno, entonces, acelerando, ¿cuáles serían las conclusiones que estaríamos dando nosotros acá? En primer lugar, que, digamos, es urgente que la autoridad de aplicación determine las actividades que por el volumen de giro resulta inconveniente que queden dentro del deber o la obligación de llevar contabilidad. Y acá postulábamos que se recepte un posible criterio de la remisión a la clasificación que hace la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Segundo, dicte las normas de aplicación necesarias para la implementación del nuevo código en la provincia, entre ellos quiénes serían los organismos que tenían a cargo la autorización y la ubicación del sistema y los libros de contabilidad de los sujetos obligados que no requieren inscripción. Segundo, que reconozca expresamente como fuente normativa las resoluciones técnicas aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencia Económica de Entre Ríos en uso de sus atribuciones específicas otorgadas por nuestra ley y en función de nuestra incumbencia profesional establecida por leyes de orden público vigentes, se exija firma obligatoria profesional contable habilitado en todo trámite de registro público. Este punto viene a colación de lo que también comentaba el doctor Jauque, que es la resolución 150 de la IPJ de Entre Ríos, en el cual establece que para todo trámite se debe llevar, digamos, patrocinio letrado. Yo le quiero comentar de que esta norma es un copia y pegue de todo lo que venía de antes, o sea, no pensemos que hay una colaboración rara ni nada por el estilo, o sea, lo único que hicieron acá fue copiar lo que ya venía. En las normas anteriores ninguna decía que llevaba firma de contador. O sea, lo que sí nosotros podríamos postular es de que realmente, oficialmente y formalmente se nos reconozca en nuestra profesión y de que se exija efectivamente patrocinio en todo lo que es de nuestra incumbencia, patrocinio contable. Pero no nos asustemos porque esa norma, lo que trae la norma hoy es lo que venía de antes, nada más que como todas estas cosas empezamos a repasarla y la vemos ahora, pero ya no es algo novedoso, digamos. Y bueno, como decíamos hoy, visto la ley 10377, que otorga carácter de orden público a las leyes regulatorias de honorarios, se promueva a través del Consejo acción declarativa de inaplicabilidad en la provincia del segundo párrafo del artículo 1255 del Código Civil y Comercial, que era el que estábamos hablando, respecto a que decía que se puede apartar en el caso de que se consideren excesivas.
Y bueno, y otro tema que sería que en razón de la derogación de las asociaciones civiles y la posibilidad de ejercicio profesional, mediante contrato asociativo, que en el constitución de sociedades se revise el reglamento de la matrícula viendo esa posibilidad. Porque el reglamento nuestro está previsto, dice sociedades, y hoy ya no existen, o sea, la sociedad civil como tal, existen otro tipo de sociedades, pero además aparecen como posibilidad los contratos asociativos. Entre ellos hay un contrato nuevo, que nos citó hoy el doctor, que es el contrato de suministro, por ejemplo, que se refiere a los contratos de prestación periódica permanente, ¿no? Que es un contrato que habría que ver su aplicabilidad. Realmente el contrato trae una serie de cosas nuevas que lamentablemente no sé, lo llegaremos a ver acá, como el tema de los contratos conexos, que digamos, trae la figura de la posibilidad digamos, trayendo la constitucionalidad al código, lleva a de que, digamos, pasado por ejemplo el caso de la tarjeta de crédito. En el caso de la tarjeta de crédito, uno podía reclamar o devolver una heladera que compró por medio de una tarjeta de crédito, pero tenía que ir y pagar la tarjeta. Hoy, a través del hecho de la existencia de los contratos conexos y llevar el contrato conexo a juicio, llevaría a que no sea exigible el pago de la tarjeta si se devolvió la heladera. O sea, trae unas cuantas cuestiones interesantes revisar que con el tiempo lo iremos viendo. Bueno, queda la... Hemos sido puntual, le ha sobrado un minuto al doctor, así que estamos bien en tiempo. Sí, contador. Lo que hace mucho tiempo trabajamos en constitución de sociedades comerciales, nos encontramos que la ley orgánica de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, la 6963, habla en su normativa específicamente de lo que considera esa dirección que va con patrocinio letrado. Específicamente se refiere, como es natural, a toda controversia de derechos que exista en sus disposiciones o la ley y sus disposiciones. Entonces, lo que sí yo veo, y creo que son jornadas especiales para que tomemos conciencia los profesionales de ciencia económica de Entre Ríos, es que en esta resolución 150 nunca había aparecido que para la simple presentación en la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, lleve como condición claramente la disposición que tenga que ir con patrocinio letrado. Creo que esa situación merita que nuestro Consejo preste atención a esa realidad y creo que debe haber seguramente un pronunciamiento porque nunca antes había existido que para solo ese trámite administrativo lleve la firma, sea con patrocinio letrado. Para mí es una preocupación importante que nuestra profesión tiene que resolver. Sí, coincido totalmente. La idea justamente es, digamos, al poner el tema en el trabajo es de que se haga conclusión la necesidad de gestionar ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas la posibilidad de que se reconozca la actividad profesional de profesionales de ciencia económica y formalmente se lo incluya dentro de las disposiciones el requerimiento de patrocinio de contador en el caso de temas de su incumbencia, ¿no? Si me permiten, hago una aclaración al respecto del patrocinio letrado. Cuando se sanciona la ley 7896, me tocó en suerte ser legislador de la provincia. Era el único contador que estaba en la legislatura y el anteproyecto que había sido redactado por el doctor Darío Quiroga establecía claramente que en todos los trámites ante organismos públicos el contador no iba a necesitar firma letrada. Fue rechazado de pleno en la Cámara por nuestros primos, los abogados. Así que hay larga data de antecedentes sobre el tema del patrocinio letrado. Bueno, yo también relacionado con ello, existe un escrito de parte del doctor Luján cuando se hizo el análisis
de lo que hubiera llegado a ser la Dirección de Persona Jurídica como un ente autárquico. Una nota de puño y letra del actual director de Persona Jurídica, donde permitía al profesional en ciencias económicas patrocinar notas a presentar a la Dirección de Persona Jurídica. Así que eso como un dato, digamos, anecdótico, porque fue realizado por el actual director de Persona Jurídica. Por otro lado, y lo veo como algo muy trascendente y de posibilidad de llevar adelante por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, una de las conclusiones a la que arriba el doctor Espinosa, con todo el análisis que realiza, a través de promover, a través del Consejo, la acción declarativa. Que lo quiero aclarar porque es interesante y muy curiosa y novedosa la figura. Hay un caso concreto acá en Argentina de un shopping en Buenos Aires, creo que es el DOT. Realmente, digamos, donde estaba la propiedad, donde querían instalarse, era muy, muy valiosa. Entonces, ¿qué pasó? Querían alquilar el terreno por un tiempo largo, digamos, a no haber nada parecido. Querían alquilar el terreno por un tiempo de 10, 20 años, lo que se pudiera, y hacer el edificio, porque ellos sacaban las cuentas del tiempo en el cual iban a recuperar la inversión. Entonces, hoy el derecho a superficie lo que posibilita, y se está utilizando en otros países, pues nosotros pensamos, cuando pensamos como persona humana, y la vida de la persona humana. En realidad, en otros lugares, las propiedades son de empresas, y los que utilizan las propiedades también son empresas y sobreviven a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien está pensando hacer un proyecto de 40, 50, 60 años y piensa que en ese periodo recupera la inversión, ¿qué hace? Por ahí, y el que tiene esa propiedad no está interesado porque forma parte de su activo y su importante activo, que ustedes calculen, un terreno en Puerto Madero, por ejemplo, que vale un terreno, y por ahí forma parte de la propiedad de una empresa y esa empresa no quiere desprenderse del terreno. Entonces, ¿qué hace? Digamos, vende el derecho a superficie, y el que adquiere el derecho a superficie por el periodo que tiene, 50 años, puede construir. De hecho, la idea de este supermercado era construir en ese terreno. Bueno, al cabo de los 50 años pierde lo construido, se lo deja o se podrá pactar una retribución en ese periodo. Y digamos, y en otros países incluso el derecho a superficie se ejerce, como bien decía él, o sea, espacio aéreo, tierra y subsuelo, o sea, se vende incluso el derecho a superficie por partes. Incluso se están haciendo en otros lugares edificio de propiedad horizontal, que el que compra el departamento de edificio de propiedad horizontal sabe que cuando vence el derecho de superficie, vence también su propiedad. No estamos acostumbrados nosotros a estos conceptos, pero son conceptos novedosos. Y bueno, la idea es justamente ver cómo se lo puede llegar a aprovechar, sobre todo en lugares donde la propiedad física, o sea, la tierra, tiene valor innominable, digamos, o innumerable. Bueno, ese era el objetivo. El mensaje último: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino que se adaptan al cambio, lo que nos toca a nosotros. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al doctor Espinosa. Parece
Pareciera que no.